falta, ella fue al baño. Cuando termine su... Bien, los invito a tomar asiento para poder comenzar con la segunda parte del programa. Entonces, presentamos ahora al señor Anthony Romero, abogado y presidente de American Civil Liberties Union desde septiembre de 2011. Posteriormente comentará la señora Verónica Undurraga, abogada y consejera de Fundación Iguales. Nuevamente les pido que para hacer preguntas las hagan por escrito y se las entregamos a los voluntarios de Fundación Iguales, que las van a recoger y luego serán leídas por el panel si el tiempo lo permite. Bueno, buenos días. Es un honor estar con ustedes hoy y gracias por la oportunidad de participar en este diálogo. Es un honor especialmente para compartir el foro con el ministro y con todos ustedes en un tema tan importante para, no solamente para Chile, sino para el mundo. Quiero darle una gracia especial a la Fundación Iguales, que organizó este foro y que ayudó en traerme acá a Chile. Desde que llegué a este país hace unos pocos días, he visto artículos en la prensa sobre el trabajo de la Fundación Iguales. Me parece que están haciendo un buen trabajo, un trabajo maravilloso en captar el diálogo, de alimentar el debate y de promover los valores básicos de la igualdad y la dignidad de todos los chilenos. Nuestro tema, los límites de los derechos, es un tema de gran importancia, no solamente en este país, sino en todos los países. Y quisiera empezar, antes de tomar un poco más detalladamente la parte del tema, quisiera empezar con dos caveats. Uno, el primero, más importante, que yo estoy aquí para ofrecer un punto de vista de mi país. No estoy aquí para ofrecer recomendaciones, ni hacer críticas, ni comentarios sobre el contexto chileno. Me parecía muy grosero para opinar sobre las políticas de su país. Es un país que he conocido solamente 5 o 6 veces en mi vida. Es un país en que desconozco la historia, la política. Esos son temas que los chilenos lo van a tener que tomar y entender cómo manejar este debate. Así es que ofrezco las experiencias de mi país que quizás sean útiles para tomar en cuenta, para rechazar, para retomar, y es para que ustedes lo decidan. También el segundo caveat, ya ven, el español va a estar un poco mal desde hoy en adelante. No manejo el idioma con la gentileza y el espíritu del ministro. Me atropiezo con las palabras que me enseñaron mi abuela, mi mamá, mi papá, pero me educaron todo en inglés. O sea, a veces que no se entiende bien, no me van a... tienen ustedes la libertad de expresión para corregirme, y se lo exijo, porque si no nunca voy a aprender. Bueno, quiero plantear las perspectivas para que sean algo en que podemos
ubicar este debate de una manera mucho más detallada, en hechos, digamos. Creo que es sumamente importante tener un debate sobre los valores, la filosofía, pero al fin y al cabo, este tema se tiene que tratar en las vidas cotidianas de las personas, en cómo viven sus vidas, en la injusticia que las personas sienten y que se enfrentan en su vida cotidiana, con su familia, con sus empleos, con la comunidad y con la nación. Entonces quisiera tomar 3 preguntas básicas de romper el tema en algunas partes más que se puede manejar más fácil. La primera pregunta: ¿cuál debe ser el rol del gobierno en resolver los conflictos entre los derechos de varios grupos o individuos? ¿Cuál es el rol del gobierno? Si debe haber un rol del gobierno. El segundo: ¿cómo debemos balancear el derecho a la educación cuando está en conflicto quizás con otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión o la libertad de igualdad? Tomar específicamente el tema que planteó el ministro de Educación. Tercero, la pregunta: ¿cómo debemos respetar la libertad a la religión, por ejemplo, cuando está en conflicto con otros derechos, especialmente los derechos de las mujeres o los derechos de los grupos gay? Entonces, empezando con la primera pregunta: ¿cuál debe ser el rol del gobierno en resolver conflictos entre los derechos de varios grupos o individuos? Aquí me parece que es la pregunta más clave, y no podemos asumir o no podemos dar por certeza la respuesta. En mi país hay muchos que dicen, muchos políticos, aún políticos que se lanzaron para la Casa Blanca hace poco, que lamentan abiertamente que los temas sociales son demasiado conflictivos y difíciles para resolver. Dicen que eso no debe ser el rol del gobierno ni de políticos. Dicen que hay problemas mucho más importantes como la economía o el desempleo, y de tomar el tema sobre los derechos gay o los derechos de la mujer es una distracción para el país, y que la mejor manera de enfocarnos en el propósito de todo el país es de no tomar los temas sociales. Yo tengo un punto de vista muy distinto, obviamente, del trabajo que yo hago, pero también como ciudadano americano. Y mi respuesta es muy simple: es porque el gobierno, y solo el gobierno, tiene la capacidad y la responsabilidad de resolver los conflictos entre distintos grupos o individuos. Si dejamos que esos conflictos se resolvieran en las comunidades, en las calles, en las familias, tuviéramos caos, tuviéramos inseguridad para el pueblo y tuviéramos la injusticia. La estabilidad de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestras parejas, está sumamente determinada por la capacidad del gobierno de establecer límites en los derechos de varios grupos. Si dejamos que los lobos o los corderos se resuelven sus conflictos entre ellos mismos, uno de ellos van a morir. Es el caos. La razón por que tenemos un gobierno es porque pensamos que el animal kingdom tiene que ser reglado por normas y reyes, y normas y reglas que nos dé el propósito en común. Los límites sobre los derechos de varios grupos o individuos es sumamente importante para tener la estabilidad de una sociedad. Y me parece especialmente que no es un tema abstracto. En mi país, como el suyo, se reconoce que la libertad de expresión es clave para la democracia. Es uno de los derechos fundamentales. Por eso me dio mucha gracia ver la libertad de expresión con los jóvenes acá, con el ministro. Me parece que el ministro dijo que
lo tratan muy mal. Si eso es muy mal, entonces es un gran país, es un paraíso. Me parece una manifestación lo más linda, le llamaron señor ministro y subieron las manos, eran panes de Dios, o sea, comparado con los manifestantes que se enfrentan en algunos de mis discursos. Pero, por ejemplo, yo creo que es sumamente importante reconocer que la libertad de expresión no puede ser absoluta. Ellos tuvieron el derecho de hacer una manifestación, de expresarse su punto de vista, pero ellos no tienen el derecho de destroyar la capacidad de esta reunión de seguir en su diálogo. Su derecho de expresión tuvo principio y fin, y seguimos con el diálogo, y así es el debate democrático que debe ser. Tenemos los mismos límites en otros contextos que a veces no nos fijamos, o a veces no lo pensamos muy bien. Nosotros entendemos en mi país que hay límite en la libertad de expresión y que no se puede proteger palabras que inciten una violencia inmediata, pero son palabras que inciten violencia inmediata. Y es importante ver las tres partes de eso. Por ejemplo, no tengo el derecho, con la libertad de expresión, de irme a la nueva película de James Bond y gritar fuego en el teatro. Hay límites lógicos sobre la libertad de expresión. Pero ¿cómo vamos a delinear esos límites? Ese trabajo difícil para los gobernantes, los oficiales de gobierno, para que lo manejen. Estamos viendo un debate ahora en mi país muy amplio y de cómo se debe o si se debe limitar la expresión cuando las palabras perjudican la seguridad nacional. Es un tema en que estamos en un pleito enorme. Hay algunos funcionarios de gobierno federal que quieren cerrar algunos de los websites, algunas de las discusiones, especialmente de las discusiones de líderes musulmanes, que tienen una retórica muy fuerte, que es una retórica antiamericana, en que se hablan cosas del país que me choca como americano. Y hay algunos de los oficiales de gobierno, tanto estatal como federal, que quieren cerrar los websites con esa retórica antiamericana. Ellos temen que esos websites o las palabras de los líderes musulmanes, los imams más radicales, van a radicalizar un pueblo de los jóvenes musulmanes, que quizás se conviertan a terroristas, a cual que nos hicieron el ataque de 9/11. En mi organización, el ACLU, defendemos la libertad de expresión, no importa el contenido. Y para eso nosotros tenemos muy claro que las palabras, aunque son palabras de odio o de crítica, si no están incitando violencia inmediata, son palabras que se tienen que proteger. Y si le damos la capacidad del gobierno de cerrar websites porque no le gusta la retórica o el punto de vista de algunos grupos americanos, es un poder demasiado amplio para el gobierno. Yo pienso esfuerzos para limitar la libertad de expresión es como utilizar tear gas, no sé cómo se diga en español y no lo pude encontrar en el web, tear gas. Gas lacrimógeno. Gas lacrimógeno. Gas lacrimógeno. Que yo pienso, si utilizo el tear gas, y lo voy a hacer en esa dirección, porque creo que la amenaza está allá. El viento de repente puede empujar el tear gas a mis propios ojos.
Entonces, por eso tenemos que pensarlo muy bien de cómo queremos limitar la libertad de expresión. Es la causa más clave de cualquier democracia. Mientras tanto, sí tenemos que tener un análisis muy concreto de cuáles palabras se tienen que limitar. El fuego en el teatro no se puede permitir cuando no hay fuego. Es el gobierno solamente que puede hacer ese tipo de distinciones. Y es sumamente importante para los oficiales de gobierno, aunque estos temas son difíciles, que no se hablan sobre el tema gay en el sistema educativo, que no se habla del abuso de los jóvenes, que esos son los temas en que se necesita el gobierno enfocarse en esas actividades. De tapar el cielo con la mano no va a cambiar el contexto cotidiano de las personas que se enfrentan. Ahora, a la segunda pregunta, ¿cómo debemos balancear estos conflictos entre el derecho a la educación cuando quizás esté en conflicto con otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la igualdad? En mi país, las escuelas siempre han sido el battleground, no sé cómo se dice tampoco, battleground o el ground zero para todas las luchas de derechos humanos. Es un hecho. Si uno piensa en el derecho de educar a las mujeres, que fue uno de los grandes triunfos del siglo XX en los Estados Unidos, que la educación era solamente para los hombres, escuelas privadas o públicas. Cuando yo estudié en Princeton, todavía había algunos de los clubes de la universidad en que los clubes más elitistas, yo tengo 47 años, o sea, viejo pero no tan viejo, estudiando en la Universidad de Princeton, los clubes más poderosos, con mejores conexiones, todavía rehusaban admitir mujeres. Habían 3. Ese fue un caso que trajo mi organización, el ACLU, para integrar los clubes, ya que la universidad estaba integrada y ahora los clubes están mucho más integrados. Pero el pleito para integrar mujeres en el sistema educativo no es algo de hace miles de años, es una historia recién. Piénsalo también en la educación para integrar y educar a los grupos minoritarios, especialmente a integrar la comunidad negra con la comunidad blanca. Hasta el año 1954 se mantenía un sistema en los Estados Unidos aprobada por la Corte Suprema hasta el 1954, que el sistema educativo entre los blancos y los negros eran separados y decían igual. Nosotros sabíamos que nunca era igual. Fue una batalla para tratar de integrar las escuelas, porque sabíamos que cuando eran separadas había la desigualdad. El conflicto se vio aún hasta los años 1973, en que mi organización en esa época también trajo otro caso en la Corte Suprema, que el acceso al sistema educativo se lo tenían que abrir aún para los hijos de los inmigrantes indocumentados. Es Plyler versus Doe, en que los hijos jóvenes, que papás que eran inmigrantes que quizá pasaron por la frontera, algunos de ellos ciudadanos americanos, algunos de ellos no querían educarlos en las escuelas públicas. Y la razón en que el sistema educativo ha sido de más alto perfil de la lucha de derechos humanos. Después de pelear en el contexto educativo, fuimos al sistema de empleo, fuimos a las empresas, fuimos al derecho a votar. Pero las escuelas es el foco más importante para cualquier movimiento de derechos. Digo, y es también lógico a nivel más, y lo comentó el ministro, que me dio mucho gusto escucharlo, en que las escuelas no solamente preparan jóvenes para el mundo de trabajo, sino preparan los jóvenes para ser ciudadanos de nuestros países.
los preparan para ser integrados al proceso democrático, lo cual que los futuros de nuestros países depende directamente del trabajo que hacemos en las escuelas. Cuando estamos asegurando que el sistema educativo proteja los derechos humanos, no solamente es para proteger a los derechos de los individuos, sino nos importa el porvenir, el futuro de nuestros países y nuestras democracias. Porque desde las escuelas vienen los ciudadanos y los votantes. Y por eso digo, para mí, el ámbito educativo es sumamente importante para resolver estos temas. No importa qué difíciles sea, no importa la pelea o los pleitos que sean, es el sitio donde se tiene que enfocar porque es el futuro de nuestras comunidades y el futuro de nuestros países. En nuestro trabajo en ACLU, cuando nos enfrentamos en un conflicto sobre derechos humanos en un lado y el contexto educativo, nos hacemos dos preguntas que me sirven útil en mi país. Que si estamos hablando de una escuela pública o privada, y si se está hablando de jóvenes de menor edad, o se tratan de jóvenes que ya son adultos. Déjeme tomar ya esos dos subpuntos, uno separado. Cuando se trata de una escuela privada, pensamos que la escuela y la administración y los padres de los hijos tienen el derecho de que le enseñen a sus hijos como ellos quieran. No es que los jóvenes no tengan ningunos derechos, pero como cualquier sistema de la ley, entendemos que los padres tienen más derechos en determinar el futuro de sus hijos porque son menores de edad. Y hay límites, por supuesto. Hay límites sobre el abuso de los jóvenes. Hay límites sobre el trabajo laboral de los jóvenes. Pero le damos gran flexibilidad, gran autonomía a los padres. Y si quieren enseñarles a sus hijos en una escuela católica, en que la escuela católica piense que ser homosexual es un pecado, tienen el derecho de mandar a sus hijos a una escuela católica que les enseñen cómo piensen. Aunque es que para los padres se decidan que si es el dogma correcto o no. Si los padres piensan que no es correcto que en la Iglesia Católica digan que la homosexualidad es un pecado, debe haber y se debe crear un pleito entre los padres y la escuela. Pero no debe ser algo que el gobierno resuelva, sino es para que los padres resuelven. Pueden siempre votar con sus pies, mandarlo a otras escuelas sí que existen. Pero ya que están pagando la matrícula con su dinero privado, y aún yo personalmente no creo que ser homosexual es un pecado, sí pienso que es sumamente importante que los padres tengan la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de asociación, de mandar sus hijos a una escuela privada donde tengan las enseñanzas que reflejan a las perspectivas de sus padres. El gobierno no se debe meter en reglar las enseñanzas de tales escuelas privadas y de instituciones privadas, porque las instituciones privadas entonces van a ser menos autónomas cuando el gobierno se pueda meter en tal temas. Aún, es una línea que el gobierno no creo que se debe cruzar en mi país, pero hay un pero grande. Pero si son escuelas privadas, no se puede tolerar lo mismo en las escuelas públicas. Las escuelas públicas son para toda la población. Los Estados Unidos no es un gobierno para los cristianos. Somos un país de musulmanes, de ateos, de judíos, de cristianos, de hindús. Las escuelas son para todas las personas del país. Y por hecho, las escuelas públicas que son apoyadas por impuestos de todos los ciudadanos, no se puede discriminar ni favorecer a cualquier grupo. En nuestras escuelas públicas tenemos de toda parte del mundo y tenemos hijos de padre y madre, hijos de una madre nada más, de un padre, tenemos hijos de dos padres, tenemos hijos de dos madres,
tenemos hijos con una abuela nada más. Las familias no tradicionales existen. Los hijos tienen 2 papás gay, sí, en cualquier país, estoy bastante seguro, aún en Chile. Me imagino que hubiera un joven con 2 padres gay. Entonces la escuela pública tiene la responsabilidad de no discriminar contra uno de sus propios ciudadanos y tratarlo como menos de los otros que están al lado de él en el salón de la escuela. Cuando las escuelas son, eso se complica, me parece que eso quizás es el tema acá en Chile. Ahora, cuando las escuelas privadas son apoyadas directamente con subsidio o con dinero del gobierno, no son tan privadas. Cuando son por los impuestos que pagan todos los americanos y ese dinero de los impuestos van a las iglesias católicas, las iglesias católicas dejan de ser escuelas privadas. Si están tomando dinero de la bolsa pública de todos los ciudadanos americanos, es pública. Y no importa que si es un porcentaje de, como nosotros tenemos ahora un voucher program, algunas de las escuelas, en que el gobierno te da $2,000 por una matrícula y puede pagarlo en una escuela católica o una escuela privada. Si te da cualquier parte que estén pagando para una escuela privada que viene del bolsa del gobierno, it's government-sponsored religion. Y para mí, no sé cómo se traduja eso, para mí es mucho más importante hablar de eso. Porque siempre el conflicto es que si estamos contra la religión, no. Estamos completamente de acuerdo de la religión a nivel privado. Pero cuando se trata de un government-sponsored religion, a través de dinero, a través de programas, en que el gobierno ¿cómo se dice? Auspicie la religión, ahí tenemos muchos problemas. La misma libertad de expresión o libertad de asociación que defendemos en las escuelas completamente privadas, nos oponemos fuerzamente en la escuela en escuelas que son públicas o que son cuasi privadas. Tomando ahora la edad del estudiante. Cuando hay un joven de menor de edad en la escuela pública, el maestro o el administrador que se les aparece todos los santos días de Dios, como decía mi abuela, es un representante del gobierno. El maestro que se le enfrenta al joven y dice, vamos a cantar el anthem americano hoy. Vamos a hacer el Pledge of Allegiance. Te voy a enseñar la historia de George Washington. Ese maestro es el representante del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando una figura de autoridad de gobierno, un gobierno que supuestamente está representando a todo el mundo, no es justo, no es correcto y no es legal, en mi punto de vista, que esa persona entonces hable de sus pensamientos privados cuando esté representando el gobierno. Yo entiendo muy bien, cuando yo represento el ACLU, yo represento una organización. Mi punto de vista no es la razón por qué me trajeron acá. Me trajeron acá para representar el punto de vista de mi organización. Yo tengo muy bien entendido que yo tengo puntos personales y puntos de vista profesionales. Me pongo el gorrito de funcionario de ACLU y ahí hablo, como el ministro habló hoy por el gobierno. Cuando hay un profesor, un maestro, enfrente de los estudiantes en una escuela pública, tiene el gorrito del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando tiene ese gorrito puesto, no es para que el maestro diga, soy católico y creo que los musulmanes son blancos. Soy cristiano evangélico, creo que los homosexuales son blancos. No le importa. Tiene un gorro completamente distinto. Es muy importante. Y eso es distinto, especialmente con los jóvenes que son menores de edad, porque son muy impresionantes. Impresionantes algunos, impresionables todos.
Estamos enseñando cómo desarrollar la capacidad intelectual, el análisis crítico. Eso es el sistema educativo. Muchos de ellos no entienden todavía que dicen el maestro dice que se puede equivocar. Se le crea duda cuando a veces el maestro, aún cuando hace un error sobre una fecha, el joven dice, pero me dijo mi maestra que la guerra de independencia se peleó en 1778. No, joven, fue en 1776. Pero me lo dijo la maestra. Pues la maestra se equivocó, pero me lo dijo la maestra. No tiene todavía la capacidad de entender que la maestra se equivoca y tiene su punto de vista personal. Entonces son muy impresionables. Y por eso pensamos que tenemos que regular mucho más la libertad de expresión de maestros que le están enseñando a jóvenes menores de edad. Mientras tanto, la misma profesora, o sea, una maestra enseñando la 6º grado, ahora se va por clase de noche, busca su maestría, busca su PhD, y ahora está enseñando University of Michigan, una universidad pública, ¿verdad?, con dinero público. Tienen mucho más libertad de expresión, porque los jóvenes que están enfrente de ella ya tienen 18 años. Tengo la capacidad de decirle, no maestra, estás equivocada, no fue en 1776, 78, fue en el 76. Tenemos más expectativas de la persona formada, de que ya son adultos, que ya están votando, que pueden hacer su análisis propio. Entonces la maestra en el contexto universitario tiene mucho más libertad de expresión. Y ahora lo que estamos viendo en mi país, que es interesante en el papel que yo juego, muchos de las comunidades liberales, digamos las comunidades progresistas, están tratando de regular la expresión, la libertad de expresión en las universidades, porque hay maestros que están diciendo cosas que no se consideran progresistas. Por ejemplo, cuando hay profesores que critican la política pública del gobierno de Israel, hay esfuerzos a veces de censurarlos, que nos queda muy mala idea a nivel universitario, que la universidad es un sitio donde se debe haber muy amplio el debate de distintos puntos de vista, que se debe completamente defender la capacidad de la maestra, el profesor, decir y tener debate con sus estudiantes o con otras facultades. Un punto de vista muy distinto cuando está hablando de la escuela primaria y secundaria. Ahora, tomando la tercera pregunta, fuera del contexto educativo, ¿cómo debemos respetar la libertad de religión o expresión cuando se enfrenta en conflicto con otros derechos, digamos como el derecho a la igualdad? Acá también lo rompo como en su parte, soy abogado, entonces obviamente como pienso un poco. En mis contextos, en estos contextos, cuando tenemos la libertad de religión en un lado y libertad de igualdad en otro lado, la primera pregunta que me hago es, ¿en qué esfera estamos hablando? ¿Una esfera pública? ¿Una esfera privada? Recursos públicos, recursos privados. Un letrero que está en un yard, un pasto, que diga, Dios condena a los homosexuales de una casa privada, me parece, está protegida completamente por la libertad de expresión. Es la casa privada de esa persona. Es su pasto, lo compró. Compró el letrero. Está completamente, no me gusta, quizás me argumente con el vecino, pero es la democracia. Now, el mismo letrero que diga Dios condena a los homosexuales, que me lo ponen enfrente de una corte, o la alcaldía, o un estacionamiento público, ahora es un mensaje que se puede decir que es un mensaje del gobierno. Mi abuela, digamos, cuando tiene una gran casa, que no la tiene, pero es un hypothetical, como decimos en la escuela de Derecho, tiene una gran casa, no la quiere vender porque tiene toda su cosita ahí preciosa. Y ella dice, bueno, yo no voy a dejar que Antonio se quede en mi casa porque yo no quiero mi nieto homosexual que se quede en mi habitación.
es lamentable, pero tiene todo el derecho de decidir que no me puedo quedar en su casa. Mi abuela, la misma abuela, ahora decide, bueno, esta casa es tan grande y tan preciosa y no tengo tanto dinero, y mi nieto nunca me manda dinero. Y ahora lo voy a alquilarla, cuartos como bed and breakfast, medio hotelito, donde el gobierno tiene que hacer inspecciones para estar seguro que hay fire exits y alarma de humo. Tengo que pagar el room tax, ¿verdad? Como pagamos los hoteles. Tengo que someter impuestos. Voy a tener un website para decir que pueden quedar en mi bed and breakfast por $50 y le hago café con leche por la mañana. Mi abuela, ya en ese contexto, ya dejó tener su casa privada como privada. Se ha metido en el contexto comercio. Está regulado por las leyes del gobierno de cómo tener fire exits, cómo tener luces, cómo tener smoke detectors, está haciendo advertising en el internet, y el mismo nieto homosexual que vaya al internet y que ponga el nombre de su pareja, que vaya a alquilar el cuarto de abuelita, ella no lo puede rehusar ahora. Es muy distinto. Y por eso yo creo que es sumamente importante, lo estamos viendo en contexto de maestros que dicen, yo soy cristiano, no quiero hablarle a los estudiantes homosexuales porque creo que es un pecado. Si es un maestro de una escuela pública, no, tienes que hablarle y aconsejarlo como si fuera. Una escuela privada, distinto. Farmacéuticos que se rehusan ahora a darle la píldora a las mujeres. Bueno, yo soy católico, yo pienso que la píldora es contra las creencias de Dios. Bueno, eres farmacéutico. Está regulado por las leyes de las farmacias. Tú no puedes escoger qué medicina la persona te llegue con una receta, si se la va a dar o no. Si quieres ser un farmacéutico cristiano, vete, búscate ni a una farmacia privada, porque está regulada por el gobierno. Búscate otra carrera, entonces. Pero si uno va a desempeñar un trabajo al servicio del público regulado por el gobierno, tiene que regular por las reglas del gobierno. Porque si no, si vamos a permitir, por ejemplo, un doctor racista que se rehúse a tratar a un americano negro, que le pida servicio, que le pague por los servicios, ¿para qué sirve la ley de antidiscriminación? Y han habido doctores en los años 50 en mi país que rehusaban tratar la comunidad negra porque no eran tan humanos como los blancos que querían tratar. Y establecimos unas normas, ya cuando uno está en el esfero público, el racismo no se puede permitir como para rechazar servicios. El racismo privado existe, lamentable, pero es la libertad de expresión. Ahora, al fin, ¿cómo es que lo vamos a ver? ¿Y cómo lo vamos a ver al futuro? A mí me encanta mi país, yo soy un poco provocador, mucho más en inglés, porque el español... Y a mí me encanta cuando yo siempre voy a hablar con grupos, especialmente conservadores, porque porque defendemos a todo el mundo, defendemos a veces a los conservadores. Nosotros estamos defendiendo, por ejemplo, un ministro cristiano que hace manifestaciones en los funerales de los soldados que murieron en Irak y en Afganistán. Y está haciendo manifestaciones diciendo que la razón es porque los soldados americanos están muriendo es porque le estamos dando derecho a los grupos gay. Es horrible. Una cosa tan horrible. Un entierro de un soldado, un hijo, una hija. Un momento más tan solemne en la vida de unos padres. Y hacer una manifestación frente a un funeral y traer ese tema, me queda chocante. Yo no sé cómo se llama, ministro. Pero el ministro siempre busca los permisos, siempre lo hace en calle pública
Cuando va a empezar la manifestación, empieza. Cuando está supuesto cerrar, cierra. Cumple con todas las leyes. Y nosotros lo defendemos cuando el gobierno trata de decir, no, este tipo de libertad de expresión no lo queremos porque nos choca. Me choca también, pero eso es el precio de la democracia y lo defendemos. Entonces yo pienso muy bien que a veces es para no escoger los clientes ni el punto de vista que uno le guste, sino los valores. Y que los valores tienen que ser para todos. Entonces yo a veces me voy y me invitan para hablar con conservadores. Y me queda muy chistoso a veces cuando yo siempre voy a un grupo que se llama el Federalist Society, que siempre me invitan porque creo que hago buen teatro. Y me queda sorprendente porque los conservadores que siempre dicen queremos un gobierno pequeño, queremos un gobierno que no se involucre en cosas ambientales, en cosas de empleo. Creo que small government is best, ¿verdad? Que el government no se debe meter en los asuntos privados. Mientras tanto, muchas de estas mismas personas son las mismas personas que piensan que el gobierno puede negarle a las mujeres el derecho a un aborto y que el mismo gobierno, small government, limited government, debe decirme a mí que no me puedo casar con mi pareja y tener las mismas protecciones. No lo puede tener de ambas maneras. O sea, if you believe in small, limited government para el trabajo ambiental y trabajo de negocio, ¿cómo es que después van a regular la vida cotidiana de la persona? Me fascina esa contradicción. Pero también le digo al fin y al cabo, bueno, es un debate interesante, no lo voy a convencer, quizás muchos de ustedes, pero adivinen algo, que ya perdieron. Los derechos de los grupos gay es una cosa de tiempo. No es un debate que si va a ocurrir o no va a ocurrir. Nena, ya salió el tren. You know? Ya no estamos casando en Nueva York, en California. Ya tenemos matrimonio en Argentina, en Sudáfrica y en España. Now, ustedes pueden decidir como americanos que piensan que les gusta el derecho humano, que son tan buena gente y que piensan en la Constitución. Tienen una decisión, que si van a meterse en este tren al principio, o van a ser lo homofóbico hace 100 años, que le van a decir, ¿cómo es posible que pensaban que no se le iba a dar el derecho entre parejas que están comprometidas, que se quieran, que tengan su vida como cualquier pareja? ¿Cómo se le negaban el derecho a casarse? La misma manera que yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que la persona en los Estados Unidos, uno de los gran fundadores de nuestro país, pensaban que la esclavitud era correcta? So, el real existential momento para la persona que son contra el matrimonio gay no es que si va a ocurrir, no va a ocurrir, va a ocurrir. Si tú vas a estar en este lado de la historia, ahora, o el otro lado de la historia, después, y que tu nieto y tu bisnieto, entonces te hagan la pregunta, pero ¿cómo es posible que tú pensabas que eso estaba correcto? Eso es un debate bueno. Porque que va a ocurrir, no va a ocurrir, eso ya se decidió. Entonces yo, un poco menos confrontational, lo digo, mira, al fin y al cabo, el trabajo de derechos humanos, y con esto acabo, es muy simple, no es de conflicto, es de algo que todo el mundo lo puede entender, es muy esencial a todos los seres humanos. El derecho de vivir con dignidad, de hacer decisiones a quién amo, a qué Dios le rezo, si rezo, con quién me asocio, quiénes son mis amigos, cómo me represento, a qué me dedico, cómo le doy valor a mi vida. Una vida sin precio, que me lo dio a mí, creo que Dios me dio mi vida. Una vida que tiene ningún dollar amount, es invaluable, invaluable. Y el derecho de vivir con dignidad es algo que todo el mundo sentimos, de vivir como queremos vivir, de expresarnos como queremos expresar, de amarnos como queremos amar. Es lo más básico. Y eso todo el mundo lo entiende y lo manifiesta de manera muy distinta. Y con eso a veces
puede cambiar alguna de las personas. Con eso se lo dejo. Gracias. A las personas que no han apagado sus celulares, por favor, si pueden apagarlo. Bueno, yo, buenos días, también quería agradecer mucho esta invitación. A mí me provocó y me dejó pensando el tema el título que le pusieron al seminario, sobre todo después de haber estado como leyendo todo el tema de las discusiones sobre la ley antidiscriminación, que la ley antidiscriminación realmente tiene una respuesta, como mostraba Carlos Peña, en que decía que sí hay límites a la igualdad. Y a mí, yo encuentro muy violento decir eso, y voy a tratar de explicar por qué, y cómo darle vuelta a esto, si tiene límites la igualdad, a partir, y quiero agarrarme de lo último que dijo Anthony, de que el tema de los derechos humanos es simplemente se puede explicar con esas preguntas tan simples y que además son preguntas tan personales, ¿no? Y que tienen que ver con qué es lo que yo necesito para que sienta mi dignidad reconocida. Entonces lo que voy a decir, que es muy cortito, espero, tiene que ver con eso y con una cosa que yo he pensado, porque yo no tuve la ponencia de Anthony y yo soy muy mala para improvisar. Entonces dije, ¿cómo voy a comentar una ponencia sin improvisar? Y después dije, porque cada vez que yo hablo de igualdad, hago clases de igualdad, escucho de igualdad, leo de igualdad, siempre me quedan dando vuelta los mismos temas. Entonces, probablemente con la ponencia de Anthony me va a pasar lo mismo, entonces voy a hacer la trampa de traer los temas que me va a provocar, que yo estoy segura que me va a provocar. Cuando hablamos de igualdad es un término que supone una comparación, ¿no es cierto? Alguien es igual al otro, una cosa es igual a la otra. Entonces, por lo tanto, supone, la pregunta esta, si tiene límites la igualdad, supone que ya hay dos grupos de personas que están en una situación de desigualdad. O sea, hay personas que ya, digamos, por decirlo así simple, están los iguales, y están los en vías de igualdad, digamos, por decirlo como en vías de desarrollo, en vías de igualdad, que yo los voy a llamar los igualados, ¿ya? Y voy a decirle los igualados porque ese es un término que me enseñó una alumna mexicana que me dijo que en México se les decía igualados. Miren cómo funciona el lenguaje, que yo lo encuentro increíble. En México se le dice. ¿Y de dónde salió el igualado? Se le dice, me dijo esta alumna, en general a dos tipos de personas. O a los niños, cuando le contestan a sus padres y son rebeldes. ¿Y usted? ¿De dónde salió tan igualado usted? Y a las empleadas domésticas. Cuando las empleadas domésticas responden algo que a los dueños de casa les parece insolente. Entonces, ¿de dónde salió tan igualado? Y yo encontré tan fuerte esa expresión y tan buena, y la usa, después supe que la usaba Cantinflas mucho, pero como yo nunca he visto mucho Cantinflas, pero es tan así que se usa, ¿ya? Me dijo, esa es la idea. Entonces, como hay unos que ya son iguales y otros están en vías de igualación, que son los igualados, cuando existe la pregunta, ¿tiene límite la igualdad? La pregunta es, y es una pregunta normativa, no es una pregunta descriptiva, o sea, en el sentido de si hay obstáculos fácticos para la igualdad, sino que es una pregunta normativa. Debemos establecer límites para que los igualados se transformen en iguales. Entonces, esa es una pregunta normativa. Entonces, es una imagen muy gráfica porque están los iguales, y yo me lo imagino en un podio, los que llegaron arriba, y los que están en vías de igualdad están más abajo, ¿no? Y el término igualado precisamente muestra eso, o sea, muestra que hay unos que están arriba en situación o sea, unos que están abajo en situación de subordinación, los padres, los hijos respecto de los padres, hay una situación ahí de jerarquía, las empleadas domésticas respecto de sus empleadores, que también hay una situación de subordinación. Entonces,
es interesante cómo funciona la palabra en ese juego del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué representa el podio? Eso yo lo encuentro súper importante. ¿Qué tienen los iguales? Los iguales tienen ciertos beneficios que los igualados no tienen menos cargas que los igualados sí tienen. Eso es en términos distributivos, ¿no es cierto? Hay una diferencia distributiva en términos de beneficios y cargas. Beneficios que pueden ser, que lo podemos medir desde el punto de vista del derecho en derechos. Más libertad de expresión, más libertad de conciencia, más libertad de desarrollar una libertad económica, etcétera, ¿me entienden? Más beneficios y tienen menos cargas de probar que tienen méritos para llegar a un escaño político, por ejemplo, para acceder a un puesto en la universidad o para acceder a un trabajo. O sea, tienen más beneficios y menos cargas, o sea, una mejor situación en términos distributivos y tienen más reconocimiento. Y esto tiene que ver con el tema de la dignidad, o sea, una mejor situación en términos de deferencia que le dan otros a ellos, de atención a lo que se es. O sea, yo estaba estudiando, quería como dilucidar hace un tiempo el tema de la dignidad y me encontré con la palabra, con la palabra respeto. ¿Y qué significa respeto? Y una de las alusiones al respeto tiene que ver, que me gustó mucho, con volver a mirar. O sea, uno ve algo y de repente dice, a ver, vuelvo a mirar. O miro de nuevo hacia atrás. Me crucé con algo, pero me vuelvo a mirar. Porque el objeto de mi respeto me incita, es el mismo objeto el que me atrae una atención especial. Y si uno se fija en el centro del tema de la dignidad, cuando uno se siente humillado, cuando uno lo siente, es el que a uno no lo vean, el que a uno lo pasen por el lado, el que a uno no lo escuchen, el que uno hable y pareciera que no existiera, que está invisible. Y ese es el daño en términos de lo que en inglés le dicen el dignitarian damage, que es muy importante. Y que yo creo que, y como es tan difícil de medir, es una pregunta que es tan difícil de evaluar en los tribunales, eso. Pero, ¿qué es lo que causa todo el conflicto? O sea, yo creo que explica el 90% de casi todos los conflictos, por ejemplo, del palestino-israelí. Y hay unos dignitarian damages, unos más antiguos, unos más nuevos, una cosa terrible. Y explica los conflictos entre las personas homosexuales y heterosexuales, explica mucho eso. Son daños muy fuertes. Entonces, el podio representa los iguales tienen más beneficios, menos carga y más reconocimiento. Son más observados. La gente se preocupa de que estén bien. Cuando uno tiene respeto a algo, se preocupa de que estén bien. Entonces, el término igualados dice mucho porque muestra una situación de subordinación y muestra la disciplina, o más bien la violencia que es necesaria para mantenerla, ¿no? O sea, cuando uno le dice, a ver, ¿qué te crees tú, igualado? O sea, uno está estableciendo una disciplina y quiere que está estableciendo un tipo de violencia para mantener una situación, la situación de subordinación que existe. ¿Ah? Entonces, a mí la pregunta, ¿tiene límite la igualdad? Me pareció trágica, o sea, me parece violenta, porque... Y más violenta me parece la respuesta que normalmente se da y que en Chile todos los profesores de Derecho cuando empiezan sus clases sobre, espero que ahora ya no tanto, pero si empiezan sus clases sobre igualdad, dicen, bueno, igualdad, decía Aristóteles, es tratar igual a los iguales y distinto a los distintos, y los más modernos dicen en los aspectos relevantes. ¿Cómo? ¿Ah? Entonces, los que son iguales, los aspectos relevantes. Entonces, pero obviamente los igualados no son iguales, son distintos, y son distintos en relación a características adscritas, o sea, raza, etnia, orientación sexual, lo que sea, sexo. Entonces, y ahí son distintos, no normativa, no, o sea, se apunta a una distinción que es descriptiva, o sea, obviamente las mujeres son distintas, los heterosexuales, todos somos distintos, básicamente. Pero cuando se habla de tratar igual a los iguales, distinto a los distintos,
estamos asumiendo que hay un parámetro de comparación. Siempre están los igualados cuando quieren más, que están pidiendo siempre más beneficios. ¿Qué es lo que están pidiendo? Acceso al matrimonio, acceso a la salud en términos igualitarios, qué sé yo. Cuando está pidiendo más beneficios, menos cargas, o sea, de yo tener menos carga que probar de que porque soy una persona homosexual no voy a ser un buen padre, una buena madre para mis hijos. Eso es una gran carga. Ya. Yo estoy pidiendo más beneficios, menos carga, más dignidad, ¿cierto? Más reconocimiento. Entonces, pero quiero ser igual al igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, soy igual al igual, soy muy parecido. Entonces, ese esquema es perverso porque es un esquema asimilacionista, o no sé cómo se dice, asimilador, sí, en que hay un modelo que funciona. Entonces, si yo soy homosexual, voy a lograr ciertos beneficios si es que soy lo más parecido al heterosexual posible. Entonces, si soy un homosexual súper monogámico, súper, no sé. Heteronormativo. Claro, heteronormativo, se fijan en términos difíciles. Entonces, y si soy mujer, voy a lograr tener el mismo costo del plan de ISAPRE si es que tomo el plan de ISAPRE sin útero. O sea, si soy lo más parecida a un hombre. ¿Me entienden? Entonces, eso es súper perverso. Entonces, los igualados piden igualdad desde... O sea, si eso no sucede y los igualados piden igualdad desde lo que son, de mujeres, indígenas y homosexuales, y dicen, desde lo que somos queremos los mismos beneficios, las mismas, o sea, tener el mismo nivel de carga y el mismo reconocimiento, se dice, bueno, pero a ver, hay que tratar igual a los iguales, distintos a los distintos, y es fácil mostrar qué es lo distinto. Entonces, a mí un libro que me encantó fue un libro de Ursula Le Guin que se llama La mano izquierda de la oscuridad, en que el rey, es una obra de ciencia ficción, en que era muy interesante porque el rey del lugar era un rey que cambiaba de sexo. Entonces nunca se sabía, porque pasaba por unos ciclos, entonces nunca se sabía si el rey en el próximo ciclo iba a ser rey o iba a ser reina. Entonces, y es genial, porque eso producía una diferencia en la estructura de la sociedad impresionante, porque el que estaba en el podio no se sabía si era rey o reina. Entonces producía unos cortocircuitos así para los que venían de afuera, ¿no? Entonces yo pienso de que si ponemos en el podio de los iguales a una persona que cambia así, de rey a reina, de heterosexual a homosexual, de discapacitado a capacitado, de indígena a no indígena, qué sé yo, ¿qué significa la igualdad? ¿Me entienden? O sea, ¿qué significa? O sea, y ese es el principio de los derechos humanos. El principio de los derechos humanos es decir, tener la noción de persona, que es todo eso, que puede ir variando, que me va cambiando así, como en la televisión, ¿sí? Entonces, eso me parece a mí súper interesante, porque se nos acaba ahí, o sea, se nos acaba el argumento de, pero usted es distinto, y por lo tanto merece un tratamiento distinto. Y comentando un poco esta idea, porque el núcleo duro, o sea, esta idea de la dignidad también y de lo que hablaba el ministro, de las instituciones que sirven para perpetuar ciertos modos de vida o cierta... Es interesante porque esas instituciones que se dice que son la base de la sociedad, que si no protegemos la familia, si no protegemos las instituciones que van transmitiendo, ¿no es cierto?, nuestros valores, pero si esas instituciones obviamente han sido creadas y son funcionales a la estructura de las sociedades que hemos estado recibiendo. Entonces mi tema es qué pasa con esas instituciones que son la base de la sociedad, como la pareja sexual, heterosexual, la familia sexual, en el sentido de que la familia que se adjetiva o se le califica a partir de la relación de la pareja, y no, por ejemplo, uno podría pensar un tipo de familia que se arma en función de los
de las situaciones de dependencia, de necesidad o de cuidado, por ejemplo. Uno puede pensar una familia desde otro lado, no de la familia sexual. Entonces, ¿por qué no pueden ser pasadas por el test de la igualdad? O sea, obviamente tienen que ser pasadas, a mi juicio, por el test de la igualdad. Y aquí, ¿en qué puede basarse esta defensa de las instituciones? Yo entiendo que uno quiera conservar algo. O sea, yo creo que no podemos vivir sin historia. Queremos conservar ciertas cosas de la abuela. Es obvio. O sea, si no, vivimos en un caos, ¿me entiende? Pero, ¿por qué no podemos seleccionar? O sea, yo no quiero a mi abuela porque estaba casada con mi abuelo y eran heterosexuales, sino que porque mi abuela me cuidaba. No sé, entonces yo agarro esa parte de la familia y la mantengo y uso y la estructuro en otra familia, ¿no? O sea, en otro tipo de familia. Y lo mismo con las escuelas, no sé. Entonces, ¿en qué puede basarse esta defensa de las instituciones? Y además esta idea, bueno, y se basa desde el punto de vista de la gente más tradicional y más conservadora, en una genuina, yo creo, los que son de buena fe, digamos, en una genuina sensación de que si destruimos la familia como la conocieron, va a haber mucho más daño para muchas personas. Yo creo que ellos creen eso, que va a haber mucho más daño para todos. Entonces, que la familia hay que conservar y todo. Pero yo siempre digo, ¿cómo esas personas pueden mirar, en el sentido de respetar, a un individuo que dice, a mí esa familia, ese tipo de familia a mí me oprime, me pone en una situación de subordinación, me oprime, no me deja la libertad de ser quien soy. Yo cuando estoy bien estoy alineado en mis sentimientos, en mis pensamientos, hay una cosa de alineación del yo cuando yo me encuentro. Cuando la gente sale del closet, yo me imagino que hay una alineación del yo. Cuando las mujeres se liberan, yo estoy como clara que hay una alineación del yo, ¿no es cierto? Hay una cosa así. Entonces, ¿cómo a esa persona tú le dices, pero tengo que proteger la institución que tú sientes que te oprime, porque esa va a ser porque te asegura tu verdadera libertad? Entonces, y yo encuentro que ese argumento, yo digo, ¿cómo lo pueden decir mirándole a los ojos a una persona? Como diciendo, espérate un poco, porque vas a darte cuenta después que la familia te va a llegarte a tu verdadera libertad, digamos, la familia entendida digamos, como más opresiva, ¿no? No la familia como podría ser. Y ahí está el tema de la dignidad. O sea, a mí lo que me cuesta de los grupos más conservadores es cómo pueden mirar a los ojos a una persona y decirle, espérate un poco, porque todavía no te das cuenta, pero después te vas a dar cuenta cuando esa persona ha tenido una experiencia vital de alineación personal, de identidad personal. Y yo creo que por eso muchas personas que sienten esa alineación y que la tienen clara con uno mismo, sienten que no los respetan su dignidad. ¿Por qué? Porque el otro no lo mira, porque no se atreve a mirarlo durante un tiempo, no pueden mantener la mirada. Entonces, para mí es súper fuerte eso. Entonces, yo creo que, y yo creo entonces que no puede tener límites la igualdad. No puede tener límites la igualdad, porque cuando uno hace esa pregunta está partiendo de que hay alguien en el podio y que el otro tiene que parecerse a él para acceder a las mismas cosas. Yo creo que hay que usar esa imagen de persona que va variando todo el tiempo. Y ese es el estándar, ese es el modelo de comparación, no el otro, ¿ya? Y lo otro, que una cosa me produce una cosa así, de lo que tú dijiste, Anthony. Si hay algo que las mujeres sabemos, es que en el ámbito de lo privado es donde, te lo deben haber dicho 1000 veces, digamos, es donde se da, digamos, donde está más enquistada la discriminación, digamos. Entonces, es un argumento tan americano, y en ese sentido, de si hay dólares que están pagando, si hay regulación que está, yo creo que funciona, o sea, yo creo que es súper práctico, sobre todo en la medida que como tú lo haces, basta tener una página web, digamos, o estar en el comercio para decir que eso es
tú amplías el ámbito de lo público mucho, digamos. Bastante, mucho, sí. te fijas, tu ámbito de lo público es muy amplio. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, una de las hitos fue la Convención de la CEDAW, contra la o sea, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en que la definición de discriminación es una definición que incluye la prohibición de la discriminación en el ámbito privado. Porque las mujeres es ahí donde nace la cosa, ¿no? Y es ahí donde se educan los niños, y es ahí. Entonces, lo mismo con los gays, o sea, la misma cosa igual. Entonces, y el Estado tiene una obligación positiva que también es muy poco, viene de los derechos humanos y está muy aceptada en los países más de tradición constitucional continental, pero en Estados Unidos cuesta mucho más meter esa idea, una obligación afirmativa de hacer cosas y dentro de ellas de romper los estereotipos de género, de contra la etnia, qué sé yo, en que el Estado tiene la obligación de interferir, digamos, por supuesto de persuadir, no, tú no puedes ocupar la coerción, pero de persuadir muy persuasivamente, y tratar de cambiar los estereotipos de género y los prejuicios y tratar de cambiar, o sea, y de meterse en el mundo de lo privado, porque con la pregunta que hacía Marcelo, porque asegurarse que los niños tengan esa amplitud del mundo y las mujeres tengan acceso a la justicia. Sí. ¿No? Bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Antes de seguir a las preguntas, le damos a Anthony, si quieres comentar algo de la ponencia de Verónica. Me fascinó más que nada. Y tenemos que seguir la conversación porque me fascinó como lo comentó. Primero quiero estar seguro. No quiero decir que dentro de la esfera privada pueda ser completamente sin regulación de gobierno. Y por eso, obviamente, la violencia es sumamente importante. El abuso. Se regula lo privado por el gobierno sobre abuso sexual, abuso de los jóvenes, abuso emocional. Y tenemos reglas en que entendemos que ahí caminamos con cuidado, pero que lo privado no puede ser caos, que te trae una puerta cerrada en una casa privada, se puede dejar todo. Pero estoy de acuerdo que todavía es un sitio donde mucho mal puede seguir. El bullying, el de los padres, puede ser horrible. ¿Cómo lo vamos a hablar de eso? Ajá. Pero es complicado y estoy de acuerdo. Una cosa que a mí me fascinó es cuando usted dijo que no lo ven. Y, por ejemplo, hay un curso en que yo enseño el primer día. Es un curso rarísimo. Es un curso que son personas multimillonarias que pagan una matrícula para un currículum de cuatro sesiones, no 4 sesiones, son 2 semanas, 4 veces al año. Y le enseñamos, el director del curso le enseña a ellos cómo ser filantrópico, cómo dar su dinero. Y para uno tiene que pagar una matrícula de $20,000 o algo así, y tiene que tener la capacidad y el commitment, el compromiso de regalar más de $1 millón anual, ¿verdad? Son personas con dinero. Yo enseño el primer día. Primera cosa que yo hago, porque tengo que romper barreras con ellos, porque tienen una vida muy distinta a la cual que yo tuve. Yo lo cojo, primero yo lo reúno y lo divido. Le doy un MetroCard, le pido, por favor, dame su billetera. Le doy un MetroCard y le doy $5 y le doy una asignación que quiero que tú vayas a un hospital público para que te tomen la presión, dile que tienes problemas del corazón. Quiero que busque un sitio donde puedas comer con $5, que comida que quieras comer. Quiero que vaya para ver si tuvieras que pasarte la noche en la calle, donde que tú puedas hospedar. Tienes 12 horas, regresamos acá, cenamos un restaurante fabuloso y hablamos de nuestra experiencia. Y todos estos multimillonarios, la primera cosa que dicen es que,
Oh my God, $5 no te compro nada. Casi no tuve que decidir entre McDonald's el almuerzo o McDonald's el desayuno y todavía me tenía hambre y el MetroCard y no me servía, entonces tenía que pasarlo 2 veces. Todo el mundo se queda en los hospitales, uno esperando horas, decían que yo tenía un problema de corazón y pensaba que tenía un ataque de corazón. La número 1 cosa de todo súper rico, estoy hablando de la gente, la hija de George Soros, estaba en mi curso. La número 1 comentario que dicen es que no me veían. Yo un día por completo buscando servicio y no me veían. Yo estaba como un ghost. Y para ellos, los más prepotentes de los Estados Unidos, o sea, con dinero, los hijos de los gran dioses de la empresa, de la idea que no lo habían visto, eran chocantes. It's for them. De ahí siempre yo empiezo. ¿Por qué querían que te viera? Ok, entonces la única cosa que yo digo, me queda súper interesante. Yo soy provocador, a mí me encantan los debates. Y siempre cuando me hablan de estas cosas, de que tenemos que asegurar que el matrimonio es una mujer y un hombre para proteger el futuro de los Estados Unidos y el futuro de la raza humana. Ok, yo estoy de acuerdo con el futuro de la raza humana. Y yo puedo tener hijos también. Y cuando yo digo, yo puedo tener hijos también, yo tengo todavía esa capacidad, y se me miran. Y yo puedo procrear también. Bueno, no queremos tu procreación, es básicamente lo que te dicen. Pero vamos a estar seguros. Mi papá eran infértiles. Mi mamá y mi papá eran infértiles, tuvieron muchos problemas. Tú me vas a decir que unos jóvenes de Puerto Rico, que nunca acabó en la segunda primaria, ninguno de ellos, no se le iban a dar la licencia de matrimonio porque como pareja iban a ser infértiles, que no se le iba a dar la protección a su matrimonio, que es un largo cuento como tuvieron hijos, pero tienen ahora, pero no era asegurado y sabíamos que eran infértiles. Que de repente le va a negar mi mamá, a mi papá, un derecho a casarse porque eran una pareja infértil. ¿Y qué hablamos de todas las personas que hacen decisiones en su vida de compromiso, de valores, pero que deciden que no van a tener hijos? Digamos, las monjas que me enseñaron, los curas que siguen, los cuales que siguen su oath. Ellos son personas también que están decidiendo de no se van a meter en el mercado de procreación. Y no estamos hablando de debate de que si deben tener ellos los mismos derechos de la otra persona. Ellos no están procreando. Y por eso yo creo que es sumamente importante tener el poco del debate de por qué me amenaza a mí como persona heterosexual, si fuera. Si persona heterosexual cuando se casa una pareja gay, ¿cómo te amenazo? ¿Qué yo te hago mal? ¿Qué ha pasado? De repente tú no puedes tener tu hijo con tu mujer y ¿qué? Vamos a hablarlo dime específicamente cómo es que yo te amenazo. Entonces se puede una conversación. Soy viejo en eso. Voy a tomar algunas preguntas, tratar de ponerlas en contexto. Por ejemplo, dice, ¿se podría aplicar políticas públicas en los colegios de manera que incluyan abiertamente la aceptación o la tolerancia hacia todos con el principio del valor de la igualdad? Y lo pongo en contexto que el mismo ministro dijo que se estaban haciendo trabajo en este sentido. Entonces me gustaría, Anthony, que tú contaras si estos principios y este valor de la igualdad hay algún tipo de... En el fondo el ministro lo que sugirió es que nuestro trabajo curricular, este currículum nacional, de alguna manera asegura ya un cierto piso de respeto a la igualdad. ¿Ocurre así en Estados Unidos? Sí, pero... ¿Y cómo ves lo que dijo el ministro en este sentido? No quiero criticar al ministro. Critíquelo nomás, pues sí. Sí. Él estaba apurado. Especialmente que no está acá, me da pena. Pero hay dos cosas que me chocó. Una cosa en que él dijo, estamos pidiendo el compromiso, pero no el comportamiento, action, ¿verdad? Conducta, ¿verdad? No, yo no quiero compromiso sin conducta. Para mí, si no hay conducta, no hay compromiso. Palabras son fáciles. Me lo tiene que responder con comportamiento, con conducta.
Y también dijo, yo soy un poco, me argumento con mí mismo, aun cuando no argumento con el público, pero dijo algo en que debemos algo de ganar las conciencias, sí, este trabajo educativo, sumamente importante, pero, se gana las conciencias con cambiando las leyes, y no nos pueden pedir a nosotros, permiso, que tratemos de ganar las conciencias del público para tener una mayoría del público que nos den los derechos básicos que debo tener de todos modos. El rol del gobierno es para proteger a los grupos minoritarios del whim de la mayoría. Si fuéramos convenza 51% de cualquier sociedad a ver si te va a dar tus derechos, hubiéramos dado el Animal Kingdom, o sea, the survival of the fittest. Eso porque tenemos un gobierno, tenemos una sociedad con reglas. Y bueno, vamos a ganar conciencia, pero también debemos pedir al gobierno de que proteja a los grupos minoritarios antes que ganemos la conciencia. Y las leyes cambian la conciencia. Los racistas en los Estados Unidos que se rehusaban sentarse al lado de un estudiante negro y que eran famosísimos y que tenían sus propias manifestaciones y todo eso en los años 1900 en mi vida. Ahora, yo te digo, existen los racistas en el sur de los Estados Unidos, pero es mucho menos. Y se ha cambiado mucho la conciencia del pueblo americano blanco en el sur, en Mississippi, que no son racistas como eran racistas hace 40 años, por la ley que la cambió la conciencia. No me digan que cambie la conciencia, entonces cambiamos la ley. Es un poco absurdo. La ley está ahí para proteger los grupos minoritarios, la ley cambia la conciencia y es que el respeto a la dignidad es ahora, no es para mañana. Es una cosa también que me fascina. Bueno, mucha gente me comentaristas, especialmente periodistas, Antonio, pero ¿por qué tú estás trayendo este caso de matrimonio gay? Que está ganando en Nueva York, en California, espérate un momentico, eso va a pasar, pero dale 10 años. Bueno, está bien que si uno es comentarista del periódico. Yo tengo una cliente que le voy a llevar su caso a la Corte Suprema, espero la semana que viene, que me van a decidir, que tiene 84 años. Es una mujer que se casó con su pareja, una pareja de 47 años, estaban casadas, se casaron en Canadá. En la ley de Nueva York le reconocía su matrimonio si fuera legal en otro contexto. Que se casó en Canadá era un matrimonio, menos para razones del gobierno federal. Se le muere su pareja de 47 años, Thea Spire. Ella heredera la casa y todas las cositas en la casa, y la pensión, y el IRA y todo eso, el carro. Por el hecho de que está casado con una mujer y no con un hombre, tuvo que pagar $400,000 de impuestos. Now, me encanta el caso porque es como una abuelita, tiene el pelo blanco, siempre muy bien, solda, que es mejor para el medio de comunicación, porque le hacen la pregunta y ella no le contesta la pregunta y ella dice lo que ella quiere, que es exactamente bien entrenada, no escucha nada de lo que pregunta. Entonces es fabulosa, la clienta perfecta. Hago, y dile esto nada más. Ok, Antonio. Y bueno, y perfecto, porque también dice, Antonio, ¿qué te importa? Que no te dan derecho al matrimonio, te dan unión civil, te dan domestic partnership. Bueno, mira para acá. De esta viejita de 84 años, la diferencia son $400,000 de una anciana que ya pagó toda su vida. La diferencia entre matrimonio y civil union son $4,000 por una mujer que debe vivir con todo el dinero que ella quiera para vivir bien. ¿Por qué no me van a dar $400,000? Y no podemos esperar porque tiene 84 años. Pero 10 años, la mujer está muerta y no vive como debe vivir. Cuando uno tiene cliente y caso vivo, es muy fácil porque uno no puede tener el debate tan esotérico que vamos a esperar hasta que cambie la conciencia de la persona. No, la vamos a cambiar ahora, mañana, pasado, el día anterior. Porque así es el trabajo nuestro. Una pregunta técnica, dice, la entrega de fondos federales en Estados Unidos a instituciones ejecutivas va asociada a la necesidad de que se cumpla el Civil Rights Act. Sí, eso es uno de los temas en que y hay manera en que está tratando de romper con uno tiene que seguir el dinero,
porque a veces el dinero federal va al gobierno estatal, y entre el grant, el gobierno federal y el gobierno estatal, tienen que cumplir con las leyes federales de derechos civiles. Ahora, cuando el gobierno estatal reparte dinero del gobierno estatal al gobierno local, dicen que de nuevo no es dinero federal, sino es dinero de la bolsa del Estado y states' rights. Entonces uno tiene que decir que el Estado no tiene que tener los mismos requisitos cuando viene directamente del gobierno federal. So you have to follow the dollar, muy fácilmente. Y es un pleito, entonces especialmente ahora lo que estamos viendo es los vouchers. Está tratando de buscar siempre manera en que es como de buscar manera de poner dinero. Por eso decimos government sponsored religion. It's not público-private. It's government sponsored religion. Entonces cuando el gobierno a través de los vouchers dice, ok, ustedes van a pagar menos impuestos porque te van a dar un voucher que pueda mandar tu hijo a una iglesia católica, pero no te estamos dando dinero, te damos un tax credit. Tienes que argumentar que el tax credit es lo mismo como si fuera un apoyo directo. Pero es complicado todavía y tenemos que seguir los presupuestos muy cercanos porque hay esfuerzo de romperlos. Hay varias preguntas más, hay una muy larga que habla sobre la situación chilena y sobre la Fundación Iguales, que espero yo contestar cuando haga una idea general de lo que hemos conversado y de cuál es la perspectiva de la Fundación respecto a esto. Y hay una última pregunta que le quiero hacer a Verónica, que alguien dice, ¿cómo garantizar la igualdad y el respeto al otro en un contexto de que existe la libertad de conservar la desigualdad? Que es un poco lo que, bueno, está como que lo que tú expusiste está... Libertad de conservar la desigualdad. O sea, decimos, sí, claro, estamos de acuerdo en la igualdad y todo, pero todavía existe la libertad de que ciertas instituciones educacionales se permanezcan o se enconen en términos de desigualdad, por ejemplo, de la diversidad sexual. Bueno, otra de las vueltas que yo le di a propósito del nombre que le pusieron a este seminario es que si tiene límites la igualdad. A mí se me ocurrió que este era un tema, que había una pregunta previa, que está implícita, que es si tiene límites la libertad, en el fondo. ¿Y por qué? Porque cuando, por ejemplo, los católicos, que es como el núcleo, en el fondo el grupo religioso que provoca, o sea, que da todos los argumentos contra la igualdad, especialmente de género, y igualdad de orientación, identidad sexual, etc. Y cristiano también. Sí, pues, no solo los católicos, cristianos, cristianos. Cuando esos grupos piensan en libertad, ellos tienen un concepto de libertad que es distinto. Sí. Y que es súper interesante, eso lo aprendí está muy claro en un texto de Alexis. El ministro decía que la libertad consistía en poder optar, ¿ya? Y ese es el concepto más clásico liberal, digamos, entre optar entre hacer una cosa y no hacerla. Y cuando yo no tengo libertad es cuando hay un obstáculo, sí, que puede ser jurídico, que puede ser económico, que puede ser de distinta naturaleza, y que me impide optar o no optar. Pero en estos grupos, para ellos el concepto de libertad es distinto. Las personas tienen libertad no una opción para hacer o no hacer algo, sino que tienen libertad solo para realizar una acción. Entonces, no sé, ¿y cómo se explica esto? Porque ellos parten de una teoría del bien. O sea, hay teorías que, o sea, si uno piensa, hay teorías, esto lo dice un autor que se llama Dworkin, hay una teorías que son basadas en derechos. Va a ser teorías basadas en derechos, teorías basadas en metas y teorías basadas en una concepción del bien. Las teorías basadas en derechos parten de la idea, o sea, de que
las personas tienen determinados derechos y que el mundo tiene que ordenarse, y la política, las leyes, todo el mundo se tiene que ordenar en función del reconocimiento de esos derechos. Entonces, la fuerza que explica cómo ordenamos todo, la base, el cimiento, son esos derechos que reconocemos. Las teorías basadas en las metas queremos tener determinado, esa teoría típicamente la más clásica, así como el paradigma como del utilitarismo, decimos, queremos tener una sociedad que se vea así, al final, ¿qué tenemos que hacer para que la sociedad se vea así? Entonces, dicen, bueno, tenemos que tomar todas estas medidas y vamos a dar ciertos derechos porque esos derechos son funcionales a que lleguemos a esas metas. Pero los derechos ahí se reconocen como derivativos de las metas. O sea, primero tenemos las metas y después se reconocen los derechos. Y las teorías basadas en una concepción del bien dicen, esto me parece que es lo correcto, esto es lo que me parece que está bien, y según lo que el mundo, según lo correcto, o sea, según el derecho natural, por decirlo en términos puede ser derecho natural, digamos, religioso o racionalista, yo voy a conceder derechos según si coincide o no, o en la medida que sean funcionales, para que el mundo sea como tiene que ser. Entonces, en una concepción cristiana, en una concepción católica, ya hay una concepción hay una idea del bien atrás. Entonces yo voy a conceder derecho a la libertad solo para realizar, o sea, voy a entender que existe derecho a la libertad solo para realizar esa acción que va en la línea de lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, si la ley no va en la línea de lo correcto, sí, por ejemplo, una ley que concede matrimonio igualitario, esa ley se va a entender como un obstáculo a la libertad. ¿Por qué? Porque confunde a la gente. Porque es un obstáculo a que tú entiendas el camino a tu verdadera libertad, ¿me entiendes? Entonces esa es la gran manera, o sea, las dos miradas tan distintas. Entonces la pregunta que era, ¿cómo podemos asegurar la igualdad si concedemos la libertad para actuar desigualmente? Bueno, yo respondo con lo que decía al principio Carlos Peña y Berling, o sea, tenemos que convivir en nuestras sociedades con visiones que son distintas, que son pluralistas. Entonces, sí, no hay una respuesta. Yo creo que la respuesta, o sea, yo he trabajado en derechos humanos, la respuesta es ir llevando estos casos y ir cambiando el sentido común, sí, ¿me entiendes? Sí. O sea, esa es la respuesta. Y viene, o sea, el carro ya se fue, baby, sí, nena, sí, se fue. Pero eso se fue, ¿por qué? Porque hubo antes gente que movió el carro, ¿me entiendes? Sí. Y de repente hubo un impulso en el carro y el carro viene con vuelo, pero si es que no seguimos moviendo el carro se para. Y eso es todo el backlash permanente que hay, o sea, siempre. La única... Sí, o sea, eso es. Entonces, nada, se necesitan activistas de derechos humanos para que vayan moviendo el sentido común y así se va avanzando. Pero de poco. La única cosa que yo añadiera es que enfocándonos en el gobierno es el sitio donde es la puerta principal. Porque cambiando las instituciones del gobierno se cambian instituciones privadas. Y se cambian a veces por cambio de conciencia, a veces se cambian por trabajo dentro de las instituciones privadas. Y yo creo que la libertad de conservar la desigualdad me preocupa menos cuando no se tolera dentro del gobierno. Porque las asociaciones privadas cambian. Y, por ejemplo, tenemos que buscar la oportunidad de mostrarle el tema a la institución privada. Tenemos un caso en Michigan, a mí me encanta este caso. Un hombre católico romano, como muchos de nosotros, tenía problemas con droga y alcohol. El juez le dijo, ok, te voy a mandar a la cárcel por 6 meses o tienes que ir a un programa de rehabilitación que te voy a mandar. Entonces, obviamente, el joven escogió el programa de rehabilitación. El único programa de rehabilitación en esa parte de Michigan era un programa religioso, pero eran pentecostales. Y no le permitía al pobre católico utilizar su rosario, porque para los
pentecostales, no estoy seguro, por lo menos una parte de los pentecostales, no estoy contra los pentecostales, pero no le permitía utilizar el rosario. Entonces el pobre católico tenía que decidir entre un government-sponsored religion, que el gobierno le está diciendo, vas a la cárcel o vas al programa, es un programa del gobierno, aunque sea privado, el gobierno se lo está diciendo, tiene que coger cárcel o programa. Es un programa de gobierno, en que no se le dejaba utilizar su rosario. Es freedom of, la idea, si hubiéramos dado la capacidad de los pentecostales diciendo, that's freedom of religion, y trumps your freedom of religion as un católico, hubiese sido muy mal. Y eso básicamente, utilizando estos pocos casos que a veces cuando resurgen, también tenemos unos casos de mujeres, mi mamá le encanta este caso, que son pocos que le gusta, pero mujeres en hospitales públicos que se ponen unos crucifijos enormes, como mi mamá tiene varios, uno dorado, uno en oro, siempre tiene su crucifijo en su seno. Y las mujeres en hospitales públicos quieren tener su crucifijo. Eso es muy distinto a tener un crucifijo en el lobby de un hospital público. Eso es su joya, es su Dios. Ahí defendemos toda la católica que quieren ponerse su crucifijo en hospitales públicos, que no es lo mismo con el crucifijo en el lobby del hospital. Y tiene que buscar la manera de tener este debate para que las personas entonces piensen, bueno, son los principios que pueden servir bien para mí mismo, que yo creo que es importante. Anyway. Agradecemos la participación de los panelistas y para cerrar este seminario escucharemos las palabras del presidente de Fundación Iguales, el señor Pablo Simonetti. Hola, buenas tardes ya. Yo sé que estamos un poco pasado la hora, así que voy a tratar de ser muy conciso. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con Carlos Peña que la ley estamos en Fundación Iguales totalmente de acuerdo con Carlos. Quiero hacer una aclaración antes. La Universidad Diego Portales trajo a Anthony, no la Fundación, así que gracias vicerrector, gracias a Universidad Diego Portales además por acogernos en este lugar. Nosotros hicimos todas las gestiones, pero la universidad fue generosa y en todas las dimensiones para poder conseguir que este seminario se llevara adelante y tener la presencia de alguien tan destacado como Anthony Romero. Yo concuerdo con Carlos Peña y lo hemos discutido mucho al interior de la Fundación, de que la ley antidiscriminación es una respuesta débil al problema social que enfrentamos. En particular, nosotros discutimos hasta la última de las instancias parlamentarias sobre la inclusión del inciso final del artículo 2 al que hizo mención el rector, el que dice que se considerarán razonables las distinciones que se realicen en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental. Nos estamos aferrando con garras al adjetivo legítimo. Legítimo significa que uno ejerce legítimamente un derecho fundamental, una libertad individual, cuando no atropella la libertad individual de otro. Entonces, en ese legítimo va a estar la ponderación que puedan tener los jueces en este minuto respecto de si hubo o no un atropello a la igualdad. Es bastante feble, nosotros pensaríamos, y así lo defendimos en la comisión mixta y antes también, de que ese artículo debiera ser eliminado porque los derechos no tienen una prelación en la Constitución del Estado, sino que están todos a un mismo nivel y esa tensión, que es la tensión de la cual estamos dando cuenta con este seminario, debiera resolverse caso a caso de acuerdo a principios de proporcionalidad y otros que usan los jueces para determinar, bueno, cuál derecho fue el que se vio más agraviado en una situación en particular. Incluso hay un voto de minoría cuando las leyes, después de aprobadas en el Congreso, van a una revisión de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, uno de los jueces, Antonio Viera Gallo se llama,
José Antonio Vera Gallo hizo una presentación de que él cree de que este inciso es inconstitucional. Pero como no era eso lo que le estaba preguntando el Parlamento, sino le estaba diciendo en general una revisión de constitucionalidad, no había una pregunta directa sobre eso, el tribunal como que se fue por el lado y dijo, nosotros estamos hablando en general y esto nos parece que está dentro de las normas constitucionales. Pero podría eventualmente hacerse un esfuerzo por echar abajo a través de un reclamo de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional de este inciso. Ahora, creo que la ley antidiscriminación tiene otras cosas sobre las que tenemos que trabajar que están incluso antes que esta lucha constitucional, que se la podríamos dejar a los constitucionalistas, que es que nosotros logramos integrar, porque ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos un cambio legal, pero necesitamos un cambio cultural. Y para el cambio cultural, lo que la ley nos entrega son las políticas públicas. Y dice, en su artículo primero, dice, los organismos del Estado se obligan a desarrollar políticas públicas dentro de su ámbito para permitir que las personas ejerzan sus derechos fundamentales sin discriminación de ningún tipo. Esa es la frase, pero no dice nada más. Entonces, esta frase así resulta vacía primero que nada de presupuesto, segundo que nada de institucionalidad. Bueno, en realidad lo voy a poner al revés. Primero que nada de institucionalidad y segundo sin presupuesto. Entonces, la capacidad que tenemos nosotros de impulsar o de impugnar o de interpelar a los organismos del Estado para que realicen esta tarea que la ley les exige es bastante baja, porque los organismos del Estado van a decir, oye, que no está en el presupuesto del 2013, y así. O en realidad, mira, lo estamos haciendo, no deberíamos hacerlo nosotros, lo debería hacer el CERNAM. Y el CERNAM dice, no deberíamos hacerlo nosotros, lo debería hacer Justicia. Y Justicia dice, no, pero si eso es una cosa que hace Interior. Y finalmente terminamos en un lugar de nadie. Y entonces yo creo que necesitamos institucionalidad, necesitamos presupuesto, y eso quizás permita que pronto nosotros podamos empezar a trabajar con el gobierno de una manera más aplicada en el desarrollo de estas políticas públicas que van a influir al cambio cultural. Ahora, el cambio cultural sin duda que vendrá en primer término a través de la educación en términos amplios, educación ciudadana, educación que la misma fundación puede hacer, pero del sistema educacional sin duda es el centro y lo más principal del trabajo que necesitamos hacer. Nosotros hemos iniciado conversaciones con el ministro Bayer para trabajar en temas que son urgentes porque la vida de ciertas personas está en riesgo, que es el tema, y esto lo estamos haciendo en asociación con la Fundación Todo Mejora, está en riesgo la vida de jóvenes adolescentes que están cometiendo, se me pega el inglés, que se están suicidando, y que tenemos una de las tasas más altas, la segunda tasa más alta de las OCDE de crecimiento del suicidio adolescente de los países de la OCDE. Los únicos dos países que tienen tasas crecientes de suicidio adolescente son Corea y Chile. Si seguimos así, para el 2020 va a haber un adolescente suicidándose cada día en Chile debido a temas de bullying homofóbico. Y eso lo estamos tratando de manera urgente, pero hay otro trabajo que es el de largo plazo, y ese es el trabajo curricular, que el mismo ministro lo mencionó, que el currículum nacional era la forma de crear un sistema normativo que permitiera que la idea de la igualdad permeara toda llegar hasta la última escuela que tiene reconocimiento estatal. Por supuesto que están estas otras escuelas que podrían educar y que van después los niños a exámenes libres.
y está este otro esfuerzo que él dice que es capacitar a los profesores en diversidad, tanto a los que van a salir como a los que se van a recibir como profesores, como a los profesores que están en ejercicio ya, cosa que antes no existía. Ahora, la sensación, y dijo una cosa que me la hizo ver el profesor Tomás Vial del Centro de Derechos Humanos, que dijo una cosa, dijo textual, dijo, un colegio católico no podría discriminar a un alumno homosexual. Según Tomás, que aquí hay una bomba política importante y que la podríamos estrujar, pero más allá de eso, la sensación que el currículum nacional sea lo suficientemente robusto desde el punto de vista de los principios de la igualdad, es algo que a mí me parece que es bastante aventurado decirlo hoy. Yo creo que el currículum nacional hoy día está totalmente vacío de cualquier forma o normatividad que tenga que ver con la igualdad. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo en transversalidad, que son los contenidos transversales de la educación y a los cuales nosotros hemos pedido ya participar de las mesas que definen el currículum, es poder incorporar a la diversidad, y en particular a la diversidad sexual, en los contenidos transversales del Ministerio, y eso significa que no solamente estemos siendo educados en educación cívica, que es lo que dijo un poco el ministro, dijo, de las escuelas están saliendo los ciudadanos, y eso uno podría pensar, le van a enseñar educación cívica, o le van a enseñar educación sexual, pero esto es más allá de eso. Aquí hay que, en lenguaje, lecturas de mujeres. Ojalá pudiéramos leer el libro de Úrsula, ¿cómo se llama? Levin, sobre este rey que cambia todos los años de sexo. Yo creo que ahí hay una necesidad importante de permear culturalmente el currículum que hoy existe, que me parece que es todavía hijo de una historia machista. Para esto, les puedo decir un dato que me dijo el mismo Julio de Todo Mejora. Hoy en Chile nosotros tenemos 7 programas de educación sexual, y esos programas, de los 7, creo que 5 todavía dicen que la homosexualidad es un trastorno psicológico, porque fueron desarrollados por organizaciones religiosas, o un desorden objetivo. ¿Uno solo? Perdón, estoy exagerando. No, hay uno, yo sé que hay uno solo, que es el de la Universidad de Chile, que está limpio de prejuicio. Y hay uno que dice que es un trastorno psicológico, parece que los otros 5 son como un Shades of Grey, que no me oiga nadie. Y bueno, ese instrumento que el gobierno le da 330.000 pesos a una escuela para que su profesor se capacite en este programa de educación sexual. Es un subsidio nada despreciable. Y hay 146 escuelas en Chile, muchas de ellas en la comuna de Puente Alto, donde está el futuro candidato a senador Osandón, que usan precisamente ese programa. O sea, hay 146 escuelas que a través de un financiamiento del Estado reciben un subsidio para enseñar que la homosexualidad es un trastorno psicológico. Nosotros, por supuesto, que estamos luchando para que en temas de educación sexual existan contenidos mínimos que sean para todos los colegios y que sean estipulados por el Ministerio de Educación y que no estén en la posibilidad de los colegios de elegir uno u otro de acuerdo a su creencia, sino que realmente eso parta de la idea del respeto a todas las personas, independiente de sus características, de sus cualidades adscritas, como las llamaron. Y lo otro que me llamó la atención de la presentación del ministro, en oposición a la presentación de Anthony, y ya para qué decir en oposición a la presentación de la Verónica, y también Ernesto lo mencionó. Ernesto mencionó esto, la necesidad de que hubiera una transversalidad educativa, pero me dio la sensación de que el ministro confía en
o sea, él confía en la gestión que está realizando él. Y él confía en la mirada que el gobierno tiene sobre estos temas. Él se siente empoderado por el presidente porque habló varias veces como gobierno, ¿no? No es que solamente fuera una cosa suya. Pero yo digo, bueno, y el día que tengamos otro ministro. De hecho, hasta hace poco, hasta hace un año atrás, teníamos al ministro Lavín, que en estos temas no íbamos a decir que era el carro más veloz del avance. Y si tenemos otro gobierno, un gobierno más conservador que este, perfectamente puede ocurrir. Entonces, yo creo que necesitamos reglas. Y en ese sentido, quizás lo que más rescato de la presentación de Anthony, que nosotros podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus reglas, más mercado, menos mercado, más dinero, menos dinero, si es comercio, si no es comercio, todas las reglas que él nos estipuló. Claro, como dice Verónica, nos pueden sonar a veces muy americanas, porque tienen la idea del mercado como un espacio público, del dinero como un sentido también como un discernidor de si hay dinero público o hay dinero privado, pero así y todo yo creo que hay ausencia de reglas en el mundo de la educación respecto de cómo vamos a definir el trabajo en torno a la igualdad. Es decir, en Chile, por ejemplo, en esto que decía Anthony del dinero, en Chile se le da dinero a las escuelas para que enseñen que en la diversidad sexual, las formas distintas de la diversidad sexual son distintos trastornos de la mente. Entonces yo creo que hay ahí una necesidad de establecer mayores reglas. También me gustó esta idea de las escuelas que el profesor tiene mucho más libertad de cátedra cuando está en una universidad que cuando está en una escuela pública. Cuando está en una escuela pública, ese profesor tiene un gorrito que es representante de la sociedad y en particular del Estado. Antonio habló mucho del gobierno, yo sé que ellos hacen una diferencia entre gobierno federal y estados, pero nosotros hablamos del Estado, ¿no? Por incluir a todos los poderes, no solamente el gobierno, sino también el Parlamento y la justicia. Me gusta, a mí, yo no sé si será porque soy ingeniero, pero a mí me gusta que existan reglas. A mí me gusta que diga, por ejemplo, mira, vamos a aceptar la libertad de expresión hasta que hayan palabras que inciten a la violencia inmediata. Esa regla en Chile no existe. Es todo como una cosa, una buena crianza. Y aquí creo que es quizá donde hay algo cultural que deberíamos atender. En Chile el espacio público es una proyección del espacio familiar y sigue todavía siéndolo. Entonces está todo regulado por una especie de good manners o como de el estado de relación, de los equilibrios familiares que son siempre más o menos febles. Entonces como que la mirada crece desde ahí y la educación es vista aún todavía como una proyección del espacio familiar y en ningún minuto se mira como un lugar donde el espacio público ingresa y genera ciertas reglas de convivencia. Así que yo creo que quizás es una bonita manera de ver que la mirada del presentador extranjero nos trae la idea de que aquí hay una función pública que no se está ejerciendo porque siempre se está hablando de las distintas materias que nos ocupan de una manera familiar. Y claro, mi familia era una familia muy disciplinada y yo resentía mucho esas reglas, pero también cuando uno vive en un espacio público, esas reglas, todo lo contrario, dignifican y le dan a las personas una posibilidad de amplitud. Entonces, para resumir, reglas públicas y en el resto, siguiendo lo que dice Verónica, influencia en el mundo privado. O sea, nosotros, claro, no nos podemos quedar de manos cruzadas con que en el mundo privado se siga discriminando a la mujer y se siga discriminando a las personas homosexuales y transexuales.
pero ahí nos va a costar más llegar, y creo que para llegar ahí la influencia cultural es la principal. Entonces, pero si tenemos reglas públicas, si tenemos leyes, si tenemos un campo bien delimitado, eso nos va a ayudar a llegar al mundo privado, y además tenemos que desarrollar un trabajo de comunicación, de persuasión profundo, que nos lleve a poder cambiar esa forma. Las formas culturales de dominación que existen son quizás las más difíciles y las de más largo plazo en que vamos a trabajar la Fundación. La Fundación tiene 3 áreas de trabajo: legislación, principales. Por supuesto que hay áreas de estudio y qué sé yo, pero legislación, comunicaciones, y en comunicaciones estoy hablando de esta idea de alcanzar hasta el lugar más privado de Chile para terminar con las prácticas discriminatorias, y educación, porque en educación. Ahora, yo creo que vamos a aprobar todas las leyes tarde o temprano, como dijo Anthony. Después vamos a lograr que el currículum y las reglas dentro del mundo educacional sean lo suficientemente claras para saber hasta dónde puede discriminar. Y lo último que vamos a tener que seguir realizando, quizás para siempre, va a ser la lucha en el espacio privado para cambiar las formas discriminatorias. Me trajo un recuerdo muy bonito, porque el Anthony conoce también a Antonio Bascuñán, uno de los fundadores de la fundación, y en mi primer cumpleaños, después de que se fundó la Iguales, el regalo de Anthony fue La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin, y me dijo, léelo. Entonces yo le decía, pero parece un libro de niños. Es un libro de niños. Entonces, para que aprendiera mucho. Y es un libro de ciencia ficción. Le decía, yo no leo ciencia ficción. Es un libro de ciencia ficción, léelo. Así que un homenaje a él también, porque veo que es un libro inspirador para mucha gente. Eso nomás. Me queda una cosa que me quedo colgando, que para hacer todas estas cosas nosotros necesitamos poder compensar las situaciones de mayor privilegio, de menores cargas y de mayor reconocimiento que tienen los iguales versus los igualados. Y para eso, hasta ahora, y esto es por inspiración también de Verónica y por el trabajo de muchas otras organizaciones, con que está aquí Camila Maturana, de Corporación Humana, una corporación de trabajo en los derechos de la mujer, que luchamos también hasta el último día en la Comisión Mixta de la Ley Antidiscriminación para agregar medidas especiales temporales, o lo que se conoce como acciones afirmativas. Creo yo que el miedo que existe todavía en Chile a la acción afirmativa como una herramienta posible y valiosa para poder compensar las situaciones de discriminación que aún se viven, es también una de las tareas que vamos a necesitar, y quizás legalmente, legislativamente, va a ser la más difícil de conseguir, pero vamos a trabajar para que sí sea. Muchas gracias. Con las palabras de Pablo Simonetti, damos por terminado este encuentro, y en nombre de la Fundación Iguales y la Universidad Diego Portales, les agradecemos muchísimo su asistencia. Buenas tardes. Súper. She's so inspiring, isn't she? Tenemos que seguir la conversación. Ahora vamos a almorzar. Sí. Fíjate que bueno, que no se acuerda, que le iba a contar cuando fuimos, ¿te acuerdas? En el CEP, y yo estaba metido en una cosa así como súper concreta, y de repente escuchaste fue como que se... Hola, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, claro.